Buenos días. En esta oportunidad para la asignatura Psicopatología de la Niñez y de la Adolescencia, el equipo conformado por Mariana Isabel Irausquín, Julio Balbuena y mi persona, Daiman González, vamos a hablar un caso que escogimos acerca del trastorno del desarrollo, específicamente acerca del trastorno del espectro autista leve. Recordemos que este trastorno del espectro autista leve también es llamado autismo de nivel 1 y se caracteriza por requerir un soporte mínimo y presenta dificultades en la comunicación social, rigidez en el pensamiento y o en el comportamiento. Aunque las personas con este trastorno del espectro autista leve pueden tener una vida independiente, experimentan ellos desafíos para socializar de manera espontánea. Ellos mantienen conversaciones fluidas, ellos se adaptan a los cambios o pueden tener intereses muy específicos y rigidez en sus rutinas. Específicamente, el caso que tenemos acá pertenece a un adolescente cuyo nombre ficticio es Elías. Él tiene 15 años de edad. Él reside en la ciudad de Maracaibo, del estado Zulia, del país Venezuela. Y hablando acerca de su contexto socioeconómico, cómo es su contexto socioeconómico en su familia, él pertenece a la clase media y él actualmente se encuentra, ya ha cursado pues todo lo que es la etapa primaria y se encuentra cursando el cuarto año de bachillerato en un colegio privado. Continuando con el caso, pues entonces acá vemos que el motivo de la consulta fue porque su progenitora, es decir, la mamá de Elías, solicita orientación psicológica, apoyo y orientación psicológica, ya que su hijo, aunque como vemos allá, es muy inteligente y es muy calmado, es tranquilo, él tiene dificultades para relacionarse con sus compañeros. Vemos aquí que entonces esta primera parte o extracto de este motivo de la consulta es precisamente el concepto del espectro autista leve. Es importante también decir que generalmente o la mayoría de las veces Elías acude a consulta es psicológica con su progenitora, ¿ok? Papá por diversas circunstancias a veces no puede ir. Ahora bien, otros aspectos relacionados acá en la consulta se observa es que Elías habla de manera muy literal, como con frases que parecen sacadas de libros, de documentales. O sea, habla así como si fuese una persona de televisión, muchas veces. Ahora bien, él tiene una obsesión extrema por todo lo relacionado o referente con la historia universal. Le encantan o también tiene una fascinación asombrosa por los mapas y algo muy importante que también lo pude explicar al principio con el concepto, es que Elías, se altera cuando hay cambios en su rutina básica, ya sea tanto a nivel familiar, en su entorno familiar, como en su entorno escolar. Por lo tanto, aquí también vemos, cuando estamos hablando del entorno escolar, que eso le permite no socializarse de manera correcta con sus compañeros. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julio Balbuena y yo les voy a hablar de la historia evolutiva en el caso de Elías, el caso que estamos tratando. Miren, es extremadamente importante para nosotros como psicólogos conocer de primera mano cómo ha sido la historia evolutiva para nosotros tratar de dilucidar cuáles son los posibles factores que puedan llevar a los trastornos dentro del neurodesarrollo. ¿Ok? Debemos irnos a los primeros momentos. En este caso, pues nosotros estamos analizando lo que es la etapa prenatal, la etapa perinatal, el postnatal, la niñez y la adolescencia, ¿ok? Porque existen signos que debemos preguntar, no nos los van a decir, debemos preguntarlos en la consulta. Y hay síntomas, pues por supuesto que los vamos a ver allí mismo en la consulta. Comencemos con el prenatal. La mamá de Elías nos refiere que ella tuvo una situación de estrés y de ansiedad laboral producto, pues por supuesto, de temas laborales.
no hubo consumo de sustancias. Sin embargo, ya existen estudios, ¿ok? Donde la exposición prolongada a estrés puede influir en el neurodesarrollo, ¿ok? Tenemos estudios como los de Kingley en el 2008 y los de Ronald en el 2014. Sugieren que el estrés materno puede influir en la expresión genética del niño y en su conectividad neuronal. En la etapa perinatal, el parto fue pues tranquilo, refiere la mamá de Elías, pero presentó una pequeña complicación donde se utilizó forceps debido a la presentación cefálica deficiente. Luego de allí, pues debió ser llevado a la incubadora con una pequeña dificultad respiratoria que de alguna manera pues, fue transitoria. Su puntuación en Agar fue de 6 el primer minuto, 8 a los 5 minutos, y aunque se recuperó sin ninguna secuela motora física aparente, también existen investigaciones como las de Gardner y las de Glanson en el 2004, donde han identificado que eventos como la hipoxia leve o el sufrimiento fetal pueden estar asociados a un mayor riesgo de TEA. Y bien, continuamos con la etapa postnatal y el desarrollo temprano. Desde los primeros meses de vida, Elías pues, muestra un desarrollo motor adecuado. Comenzó a hablar a una edad temprana, con un vocabulario amplio y una notable capacidad para memorizar palabras. Sin embargo, su lenguaje era algo rígido, literal, poco funcional, como mecánico. ¿Ok? Repetía frases de libros o de documentales y rara vez eh, iniciaba una conversación de manera espontánea o de manera inusual. ¿Ok? No señalaba objetos para compartir intereses ni mostraba intención de algún tipo de juego simbólico. Estas señales tempranas pasaron desapercibidos por el núcleo familiar, ¿ok? Que atribuía su comportamiento a una personalidad seria, pero no, es que el niño es muy serio, o que el niño es muy inteligente. Y bien, cuando hablamos de la etapa escolar y de la adolescencia, en el caso de Elías, durante la etapa preescolar y primaria, Elías evitaba juegos grupales y prefería las actividades solitarias, esas actividades individuales, ¿ok? Mostraba pues dificultades para entender bromas, sarcasmo o doble sentido, no, él no le hacía mucho sentido, lo cual generaba malentendido con sus compañeros y pues en algún momento sus compañeros no lo entienden y causaba cierto resquemor. ¿Ok? Aunque su rendimiento académico era excelente, especialmente en historia y en geografía, su participación en clases era limitada y evitaba el trabajo en equipo. A medida que pues, Elías fue avanzando dentro de su adolescencia, sus intereses se volvieron más restrictivos, más restringidos, y desarrolló una obsesión por los mapas y por las historias, conflictos bélicos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, sobre los cuales podía hablar durante horas sin cansarse, sin parar, ¿ok? Sin aburrimiento. Su resistencia a los cambios de rutina, su tono de voz suave y su lenguaje excesivamente formal comenzaron a generar de alguna manera preocupación en el entorno escolar, familiar, lo que motivó la consulta psicológica. Este tipo de lenguaje que los vemos mucho últimamente en los niños, con el efecto este de las tiras cómicas, comiquitas, tienden a imitar sobre todo lo que es el lenguaje. Una de las partes fundamentales en una evaluación clínica es la entrevista con los representantes, mamá, papá o cuidador. Y en este caso, en la entrevista que se le hizo a la mamá de Elías, nos arroja y nos describe a Elías como un joven muy inteligente, metódico, respetuoso, pero muy ensimismado en su forma de pensar, muy centrado o encerrado en sus cosas. Reconoce que no entiende las emociones de los demás y reconoce que Elías evita el contacto físico. Como anteriormente mi compañero lo comentó, Elías tampoco sabe entender o manejar. Cuando vamos al paso de la observación directa con Elías, podemos notar que Elías se expresa con claridad, pero con un tono monótono,
Usa frases normales, evita el contacto visual directamente con la persona y responde de manera muy literal. Se muestra incómodo ante preguntas abiertas y cambia el tema hacia sus intereses favoritos. Cuando nosotros hacemos o realizamos preguntas abiertas, hay un factor más sobre responder. Ellos prefieren preguntas cerradas y responder sí, no, y se notó mucha incomodidad en ese momento. Y siempre abordando temas. Ahora bien, hablando específicamente acerca de este diagnóstico del caso de Elías, el equipo concluye entonces que se trata del trastorno del espectro autista leve, sin discapacidad intelectual, con alteraciones en la comunicación social y patrones de comportamiento restringido, como lo podemos observar en la lámina. Nuestro diagnóstico se basa en los siguientes fundamentos clínicos, como por ejemplo, déficits persistentes en la comunicación e interacción social. Según el DSM-5-TR, el primer criterio diagnóstico de este trastorno espectro autista incluye dificultades en 3 áreas específicas, ¿ok? Reciprocidad, reciprocidad socioemocional. Elías no inicia ni mantiene conversaciones de manera espontánea. Él responde de forma literal, él no responde o no comprende, mejor dicho, ningún tipo de bromas ni sarcasmo. Esto indica una dificultad para compartir intereses emocionales de forma recíproca, ¿ok? Vemos entonces aquí dice dificultades en la reciprocidad social, no inicia ni mantiene conversaciones espontáneas, como lo podemos leer allí en nuestra presentación. Ahora bien, otro fundamento, conductas comunicativas no verbales. Él evita el contacto visual, mantiene una postura corporal muy rígida y su tono de voz es monótono y suave. Lo que evidencia que son entonces limitaciones en el uso de la comunicación no verbal. Como vemos aquí en la presentación, lenguaje literal y formal sin comprensión del lenguaje figurado. ¿Ok? Ahora, otro fundamento en el que nos basamos en este diagnóstico, desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones. Es decir, tiene pocas amistades, prefiere relacionarse con niños menores que él de edad y evita cualquier tipo de actividad grupal, lo que refleja dificultades para adaptarse a contextos sociales propios de su edad. El equipo también puede llegar a este diagnóstico debido a que él también se puede ver que describe y es evidente los patrones repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, ¿ok? Vemos entonces, como dice en la lámina, hay una resistencia al cambio y apego a rutinas. Elías presenta una obsesión, como lo dije al principio, por la historia universal, por los mapas, temas sobre los cuales él puede hablar extensamente porque lo conoce, pero él nota el desinterés por lo demás. También podemos acá, hablando ya del diagnóstico para concluir, aunque este diagnóstico se realiza en la adolescencia, porque recordemos que su mamá lo lleva a este apoyo de orientación psicológica, sus síntomas estaban presentes desde la infancia. Él tenía un lenguaje formal repetitivo desde muy pequeño, desde que tenía muy poca edad. Él, había una falta de juego simbólico, él prefería aquellas actividades solitarias, es decir, donde no tuviera que socializarse con demás compañeros o niños. Él tiene esas dificultades para integrarse, para compenetrar desde que él está en la edad de preescolar. Integrarse con otros niños, me refiero. Ahora, Elías no presenta una discapacidad intelectual, como vemos, él es muy inteligente en cuanto a historia universal, en cuanto a los mapas, ese es su mundo, él eso lo comprende perfectamente. Su rendimiento académico también es alto, específicamente en todas las áreas relacionadas a ese tipo de intereses que a él le fascinan. No hay evidencia de ningún retraso significativo eh,
de lenguaje. Y él, algo muy importante es que él comenzó a hablar muy temprano, aunque con un estilo peculiar, como dijimos, con frases como sacadas de documentales o de libros o de personajes históricos, personajes de novela, etcétera, ¿no? Nuestro plan de intervención en el caso de Elías. Hay 5 puntos fundamentales: la psicoeducación familiar, el trabajo individual, el apoyo escolar, el entrenamiento de habilidades sociales y el seguimiento clínico. Con respecto a la psicoeducación familiar, es un acompañamiento a los padres para comprender precisamente el diagnóstico y fortalecer la comunicación emocional de ellos y de ellos con Elías. La terapia individual, basado en un enfoque cognitivo-conductual para trabajar habilidades sociales, flexibilidad cognitiva y manejo de la ansiedad ante los cambios. Con respecto al apoyo escolar, adaptación en el aula, inclusión progresiva en actividades grupales, seguimiento por parte del orientador. El entrenamiento en habilidades sociales, hay que implementar los juegos de roles para que se vaya incorporando, hacer simulaciones, trabajos en grupos supervisados para ver cómo va reaccionando y su comportamiento ante ellos. Y con respecto al seguimiento clínico, evaluaciones periódicas para ir ajustando los planes según los avances que vayamos viendo en el IAS. En su parte de escolaridad, hablan de su buen rendimiento académico, especialmente en historia y geografía, porque habla de fechas, de países, estados, cosas de memotecnia, y dificultades para trabajar en grupo. No participa ni en debates ni actividades sociales, como ya lo reflejábamos anteriormente. No presenta conductas destructivas, pero presenta su dificultad para socializar. Y bien, en el caso del pronóstico, del caso de Elías, consideramos que Elías tiene un muy buen pronóstico. ¿Por qué? Porque tiene un perfil cognitivo sobresaliente, ¿ok? Y una familia que está comprometida en buscar terapia, en buscar la manera de ayudar a Elías. Con el acompañamiento adecuado puede desarrollar herramientas para mejorar su interacción social y adaptarse mejor a los entornos grupales. ¿Ok? Está en la etapa en la que puede cambiar. Su evolución dependerá del trabajo conjunto entre familia, que es el pilar fundamental, la escuela, que todos lo comprendan, que sepan que Elías va a hacer un esfuerzo, y del terapeuta en ofrecer nosotros, en este caso, las herramientas necesarias para que Elías pueda avanzar dentro del trastorno de autismo leve que él tiene. Muchas gracias y eso ha sido todo.